Yo tengo que contestarme estas preguntas, saber yo contestarme estas preguntas para poder contestarle las preguntas que me hace el paciente. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas que yo tengo que hacerme y contestarme para poder ayudar a mi paciente? ¿Qué tengo que hacer para llegar al diagnóstico en este paciente? ¿Lo que ha tenido este paciente es realmente una crisis epiléptica? Si no lo es, ¿qué puede ser? ¿Qué exámenes debo solicitarle a este paciente? ¿Esas crisis epilépticas es epilepsia o no? No todo paciente con una crisis epiléptica podemos decir que tenga epilepsia. ¿Es necesario que inicie ya un tratamiento con esta aparente primera crisis o no? Entonces vamos a ir desarrollando esas preguntas para después poder informarle y darle la atención adecuada a nuestro paciente. En primer lugar, ¿qué tengo que hacer para llegar al diagnóstico? Y aquí muchos comienzan con los exámenes auxiliares, que sí, esto y el otro, eh, y utilizan lo que está más a la mano, pero, sin embargo, lo principal, lo más importante para hacer el diagnóstico o para llegar al diagnóstico es la historia clínica. Bien, este algoritmo simple que les presento es muy ilustrativo y muy ordenado para seguir nuestra secuencia diagnóstica. Entonces, ¿qué es lo principal? ¿Qué es lo principal que debe hacer un médico para poder hacer llegar al diagnóstico? Es la historia clínica. Y es una buena historia clínica en la que debemos de enfocarnos en dos puntos importantes, donde debemos de ser más acuciosos. Uno, en la semiología de la crisis epiléptica y en los factores de riesgo que puede tener este paciente para tener crisis epiléptica. Con respecto a la semiología de la crisis, es lo que nos permite aproximarnos al área donde inicia la crisis, es decir, eso que siempre decimos en neurología, ubicar la lesión. Y muchas veces, muchas veces se omite o no se hace bien este paso tan importante, tanto o más importante que exámenes auxiliares, creo yo, más importante que los exámenes auxiliares. Hacer una buena semiología de la crisis. L- La mayoría de pacientes y médicos eh, se dejan llevar por lo más saltante, lo más llamativo del evento que ha tenido el paciente, es decir, cuando tiene la convulsión. Entonces, sí, doctor, el familiar menciona, sí, doctor, se cayó y comenzó a convulsionar, a contraerse y a botar espuma, etcétera. Entonces, es catalogado como un tipo de crisis de inicio generalizado. Sin embargo, no se ha hecho una buena anamnesis, no se ha hecho una buena semiología de la crisis, porque no se ha pedido detalles de lo que pasó
antes de que exista el problema de las convulsiones. Entonces, es importante hacer y pedir información sobre el inicio de la crisis. Y es una de las cosas que debemos preguntar, ¿qué es lo primero que sucede cuando tiene la crisis o la convulsión? O podemos preguntar, ¿qué sucede o qué siente o qué ha visto usted antes de que el paciente caiga convulsionado? A veces son cosas de muy poco tiempo de duración que las puede ver el testigo o el familiar, o son cosas que solamente lo puede manifestar el paciente porque no son manifestaciones visibles para el testigo. Entonces es importante porque esto nos ubica, en el caso que sea así, el inicio de la lesión. Entonces es importante saber si existe alguna manifestación que la pueda observar el testigo de la crisis o que lo pueda manifestar el paciente antes de perder la conciencia cuando comienzan las convulsiones o el problema generalizado. Y una de las preguntas sencillas que se puede hacer es, ¿y qué sucede inmediatamente después? ¿Qué sucedió después? Y el paciente o el familiar, con todo el estrés que tuvo de ver a su familia, a su hijo, a su pariente, con una crisis, eh, se rememora esta situación bastante eh, preocupante para ellos y comienzan a contarlo de una forma rápida porque la situación pasó bastante rápido. Entonces hay que eh, calmarle al familiar o al paciente y decirle, despacio, vamos a ir poco a poco. Quisiera que me lo cuente en cámara lenta, poco a poco cada cosa que pasó. Yo sé que eso pasó rápido, yo sé que eso de acá le ha preocupado, le ha asustado, pero yo sé que usted ha visto y puede darme detalles de cada cosa que pasó con el paciente. Bien. Y entonces les vamos preguntando, ¿y qué pasó después? Sí, doctor, y que comenzó a desviar los ojos hacia un lado. ¿Hacia qué lado? ¿Y qué pasó después? Y esto lo repetimos, con otras palabras, las veces que sea necesario para que nos dé la información de lo que pasó en la crisis. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? Por poner unos ejemplos. Antes que pierda la conciencia el paciente, puede él decirnos algunas cosas que pueden haber sucedido antes de perder la conciencia. ¿Hubo visión de colores o forma? ¿Hubo alguna sensación extraña en su cuerpo? ¿Hubo sensación de sonidos, sabores u olores? ¿Hubo sensación de náuseas, angustia o temor antes de perder la conciencia? Antes de ya no acordarse de nada. ¿Hubo movimientos de un lado o movimientos automáticos? Esto usualmente de los movimientos automáticos lo ve el testigo. Y una pregunta muy importante, una vez que terminamos de buscar semiológicamente posibles ubicación de inicio de la crisis que se denomina el preictal, que también se conocía antiguamente como el aura epiléptica. Ella viene a ser parte de la crisis.
¿Tuvo usted o tuvo este paciente alguno de estas manifestaciones sin llegar a convulsionar antes? Esta pregunta es muy importante porque a veces el paciente tiene una, entre comillas, aura o preictal y no llega a tener una crisis con pérdida de conciencia, una crisis generalizada con pérdida de conciencia o alteración de la conciencia. Entonces, esto nos indicaría de que él tuvo ya una crisis previa, una o más crisis previas sin llegar a convulsionar, que es lo que le llama la atención tanto al paciente como a los familiares. Y esto cambia radicalmente nuestra conducta con el paciente. No es lo mismo aquel que nunca antes tuvo nada como preictal como aquel que sí ya tuvo anteriormente algo similar, porque eso significa que ya tuvo crisis previas, no como la que le llevó a consulta eh, con una crisis generalizada, pero sí ya tuvo crisis parciales que no llegaron a generalizar, o crisis focales que no llegaron a generalizar. Después es la parte donde el paciente pierde la conciencia, cuando sucede, ¿ya? Y esto obviamente no lo vamos a preguntar al paciente, sino al familiar o al testigo. A veces no es el familiar, le sucedió en el colegio, le sucedió en el trabajo, estaba con unos amigos, amigas, entonces tratar de obtener esta información de primera mano, es decir, del realmente testigo, no de segunda mano en la cual sí, quien estuvo con él me contó que esto y el otro. ¿Por qué? Porque el que le cuenta se enfoca en ciertas cosas y esa es la única información que le pasa al testigo secundario o a la fuente secundaria, bueno, sería el testigo. Entonces, y a esta fuente secundaria ya no podemos pedirle detalles, porque él no lo llegó a ver. Entonces, es importante obtener la información de primera fuente, es decir, de quien vio la crisis, en el caso que se pueda, ¿no? Entonces, primero le dejamos que nos diga en su manera y en sus palabras que nos describa qué es lo que ha visto. Vuelvo a repetir, usualmente el testigo, más si es un familiar querido del paciente, entonces rememora, pero con el estrés mismo de la situación y comienza a contar rápido. Sí, sí, fue así, doctor. Se cayó y comenzó a retorcerse y ya no me acuerdo más. Entonces, hay que tranquilizar al testigo y decirle que usted ha visto, es muy probable que usted se haya dado cuenta de muchas cosas, ya trate de recordarlo, pero no se vaya muy rápido. Y le comenzamos a hacer ya preguntas más específicas. Ya. ¿Cómo estaban los ojos del paciente? ¿Estaban abiertos? ¿Estaban cerrados? Si estaban abiertos, estaban mirando fijamente hacia adelante, estaban mirando hacia un costado, o estaban mirando hacia arriba y a un costado. Hacia arriba le dicen blanquea los ojos. Bien. ¿Cómo estaban los labios? ¿Estaba la boca abierta? ¿Estaba la boca cerrada? ¿Los labios estaban pálidos? ¿Estaban de color normal o estaban cianóticos, que acá en la región le llaman renegridos? Bien. Se llegó a morder la lengua. Entonces, y doctor, ¿qué parte de la lengua se mordió?
y es la punta de la lengua o los bordes laterales. Es algo que nos ayuda al diagnóstico. ¿Cómo estaban los miembros? Estaban extendidos y ahí comenzó a haber contracciones, extendidos, los miembros superiores, los miembros inferiores. Si los dos miembros estaban en la misma posición, es decir, los dos miembros superiores extendidos, o uno estaba flexionado y el otro estaba extendido, o si comenzó primero en un miembro y después apareció la crisis en el otro miembro, ya, o las convulsiones o las contracciones, ¿no? Relajó esfínteres, se orinó, se defecó. ¿Cuánto tiempo duró este episodio? Y eso más o menos hay que calcularlo, porque obviamente no lo está tomando con reloj, bien, y preguntarlo repreguntarlo un par de veces. ¿Por qué? Porque con el estrés a veces minimizan el tiempo que duró o en otras eh, ocasiones, quizás las más, maximizan el tiempo de duración porque esta situación trágica para el paciente y el familiar, pues les parece una eternidad, ¿no? Después de que dejó de convulsionar, de hacer las contracciones, ¿cómo quedó este paciente? Es el posictal. ¿Despertó rápido o se quedó dormido un tiempo? ¿Tenía comportamiento distinto después de la crisis? ¿Se comportaba fuera de sí, hablaba cosas raras? ¿Les reconoció rápidamente cuando despertó o estaba pues perdido, no les llegaba a reconocer a sus familiares? ¿Tuvo algún déficit motor focal transitorio? Es decir, cuando despertó, vieron que no movía bien un lado de su cuerpo. A eso se denomina la parálisis de TOD, que también tiene un valor semiológico importante porque nos indica en qué parte comenzó la crisis. Si es una parálisis de TOD derecha, nos indica que el problema comenzó en el hemisferio izquierdo, y ya nos da indicios de que esto no es una crisis de inicio generalizado, sino de inicio focal. Y con toda esta información, cuando le sacamos, como dicen, el jugo a la información, somos más acuciosos en preguntar los detalles, nos da información que nos permite clasificar la crisis. La crisis epiléptica, entre comillas, la convulsión. Y esta clasificación la vamos a hacer de acuerdo a lo que es la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia. Entonces, ¿cómo es esto? A ver, es muy sencillo. Del año 2017, después de muchos años de deliberación entre los expertos, se llegó a un consenso sobre la clasificación y terminología en epilepsia. Después de muchos años también en el cual se hizo esta primera denominación y clasificación que fue en 1988, 89. Entonces,
siguiendo esta terminología del año 2017 que dicho sea de paso, se han ido modificando en algunos casos porque siguen las discusiones acerca de el uso adecuado de la terminología por ende de una buena clasificación. Entonces, actualmente se tiene la clasificación para esas crisis epilépticas, ojo, crisis epilépticas. Y hay unas reglas básicas para hacer esta clasificación. En primer lugar, el inicio. Acá es importantísimo decir si el inicio es focal o es un inicio generalizado. Y para esto necesitamos la información precisa y detallada que le hemos pedido tanto al familiar como al paciente. Entonces, si tiene aura, lo más probable, un 80% de confidencialidad de que sea de inicio focal. Si tiene parálisis de TOC, lo más probable es que sea de inicio focal. Si no hubo ninguno de estos auras o parálisis de TOC, es más probable que sea de inicio generalizado. Pero solo vamos a saber si es de inicio focal si es que hemos hecho una buena semiología de la crisis. Si no la hacemos, todos nuestros pacientes van a caer en el saco de la crisis de inicio generalizado. Y vamos a perder la ubicación de la lesión desde el punto de vista semiológico que nos sirve para interpretar los exámenes auxiliares que podamos solicitar. El otro punto importante es el trastorno de la conciencia o pérdida de conciencia. Entonces aquí hay las crisis de inicio focal con trastorno de conciencia o sin trastorno de conciencia. Si hay trastorno de conciencia en cualquier momento de la crisis focal, se considera como crisis de inicio focal con trastorno de conciencia. Es decir, debe haber alteración de la conciencia, no necesariamente significa pérdida de conciencia, sino alteración de la conciencia. Está en un estado como ido, vamos a ponerlo así, eso es alteración de la conciencia. Ya. En cualquier momento nos indicaría entonces que esta crisis focal es con alteración de la conciencia. Algo importante es el predominio en inicio. Para clasificar se utiliza la primera signología o sintomatología de el preictal o llamado aura. Por ejemplo, el paciente comenzó a tener una sensación de temor, de angustia, y después comenzó a escuchar sonidos. El primer evento de esta aura, que es la sensación de temor o de miedo, esa es el que nos da la localización para la clasificación del paciente dentro de las crisis de inicio focal. Que después tuvo sensación de sonidos, ya eso ya no se cuenta como que eso fue el inicio focal. El inicio focal fue la sensación de angustia o temor o la sensación de náuseas, por ejemplo. El arresto de conducta o trastorno de la conciencia, para algunos, puede ser una característica propia de algunas crisis focales. Es lo que anteriormente se llamaban o se decía que eran las crisis parciales complejas
y en la cual la conducta disminuía o cambiaba y se denominaba esto los automatismos. Entonces, con la historia clínica nosotros podemos hacer el diagnóstico de qué tipo de crisis epiléptica es. No necesitamos ningún otro examen auxiliar para hacer el diagnóstico de crisis epiléptica en este momento. Bien. Entonces, esto hace de que la semiología de la crisis, la anamnesis principalmente, nos dé el diagnóstico de crisis epiléptica. Y ahí tenemos, entonces, se dividen en tres grandes grupos: de inicio focal, de inicio generalizado, o el inicio no lo podemos determinar porque la historia pues es muy pobre, lo trajo la policía que había convulsionado, pero la policía no sabe nada, ya, solamente lo llevó al hospital para que reciba atención médica y así. Los de inicio focal podemos dividirlo sin pérdida o alteración de la conciencia o con pérdida o alteración de la conciencia. Dentro de la alteración de la conciencia también están los arrestos de conducta o los cambios de conducta. Y podemos dividirlo en dos grandes grupos: de inicio con síntomas motores o, o con inicio con síntomas no motores. Inicio motor, por ejemplo, que comienza a haber contracción de una parte de la cara y comienza a desviar los ojos para un lado. Eso es, si eso es lo que manifiesta que comenzó su crisis del paciente, eso es un inicio motor. Si el paciente comienza con problemas de que, como el ejemplo que le di previamente, de que comienza a sentir una sensación de angustia, después náuseas, ese es un inicio no motor. Si comienza con visión de formas o de luces, eso es un inicio no motor. Si comienza con sensación de pitido, sonido, es un inicio no motor. Con sensación de adormecimiento de una mano que va sintiendo hacia la cara, es un inicio no motor. Y si este inicio focal después generaliza, se denomina focal a bilateral tónico-clónico. Que inició focalmente y después hubo una crisis tónico, usualmente tónico-clónica bilateral. Es un término que se utiliza desde el 2017, antes se decía generalizado, ¿no? El inicio generalizado puede ser motor o no motor. Motor, lo más frecuente es el tónico clónico. Y aquí hay que tener cuidado. ¿Qué significa tónico clónico? Ya, acá falta una C. Tónico es el primer momento en el cual hay una contracción brusca y total de toda la musculatura. En flexión o en extensión de los miembros, ya contracción de la musculatura respiratoria, en el cual el paciente también con la glotis media cerrada por la contracción produce un grito que le llaman, ya, y cae al suelo. ¿Por qué? Porque la contracción tónica generalizada no le permite mantener el equilibrio y cae en el suelo. Y después vienen los movimientos clónicos, que son movimientos simples y repetitivos, ¿no? Que pueden ser de flexión, extensión, ya, igual en las manos, ya, igual en los pies, ¿ok? Esa es entonces la fase tónica, usualmente es la primera, en la cual hay una contracción brusca y sostenida en poco tiempo,
de toda la musculatura en donde se produce el grito del paciente con crisis, y la fase clónica, que es los movimientos repetitivos, que son los movimientos simples, flexión-extensión principalmente. Y después vienen otros tipos de eh, trastornos motores generalizados, como son las crisis atónicas, en las cuales debes de hacer una contractura generalizada de la musculatura, hay una pérdida total de eh, del tono muscular, y como que se pone flácido de un momento a otro y cae también el paciente. Hay solamente eh, crisis tónicas y no hay una fase clónica. Y al revés también, hay pacientes con crisis clónicas que no tienen fase tónica, son clónicas simplemente. Y la crisis de inicio generalizado no motor, que son principalmente las ausencias, en la cual el paciente tiene pérdida de conciencia, ya, no cae, no hay trastorno motor, ya no cae, ya puede haber automatismo en el paciente. Lo más frecuente es el parpadeo, eh, y usualmente, como vamos a ver más adelante, son de muy corta duración. Y el inicio desconocido, que puede ser igual motor o no motor. Y también hay las no clasificadas, ¿ok? Donde después de hacer la semiología no podemos ubicar bien si es de inicio focal o de inicio generalizado. Sin embargo, podemos asumir, asimismo, hacer un poco más detallado nuestra clasificación de la crisis. De inicio motor con automatismos, atónica, clónica, con espasmos, hiperkinéticas, mioclónicas o clónicas. De inicio no motor, autonómicas, con inicio autonómico, arresto de conducta, cognitivos, emocionales, sensoriales. Y las que son focales, que van a bilateral tónico crónico, es decir, las que nosotros llamamos que generalizan. Las de inicio generalizado motor, que ya les había explicado, y las no motoras, que son las ausencias típicas, atípicas, mioclónicas, y las mioclonías palpebrales. Inicio desconocido, ya lo habíamos mencionado anteriormente, y las no clasificadas. Entonces, seguimos con lo más importante en el diagnóstico de las crisis epilépticas, que es una buena historia clínica. Ya hemos hecho la semiología de la crisis y por lo tanto esto nos ha permitido clasificar qué tipo de crisis es. Crisis de inicio focal, crisis de inicio generalizado, crisis de inicio desconocido o las que no podemos clasificar. Por favor, tratar de que no pongamos todo en no podemos clasificar. Si hacemos una buena semiología, podemos llegar en buena parte de los casos a poder hacer una buena clasificación. Y la otra parte importante de la historia clínica es indagar sobre los factores de riesgo para que. ¿Cómo? También preguntando al familiar y al paciente si hubo complicaciones en su nacimiento, durante el embarazo, el parto o inmediatamente después del parto. Esta etapa perinatal es importante porque tiene relación con daño neuronal que pueda suceder en esa etapa, tanto en la formación del sistema nervioso central, en el prenatal, en el momento del nacimiento, en el cual puede haber complicaciones que afectan de manera importante al sistema nervioso central, o
complicaciones inmediatamente posteriores al nacimiento. Preguntamos también si su desarrollo neurológico durante la infancia fue normal, es decir, caminó en la época adecuada, comenzó a hablar en la época adecuada, se sentaba solito en el tiempo adecuado, aproximadamente 7 meses, y ya. Sus hitos neurológicos los consiguió en los tiempos adecuados. Y tuvo infecciones del sistema nervioso central, las meningitis, usualmente lo ven los neonatólogos, los pediatras. mm, ¿Ha tenido algún trauma craneano, encefalocraneano con pérdida de conciencia? Y en esto hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque el familiar usualmente o el paciente le va a decir, sí, yo me caí cuando era niño. Y en realidad, si preguntamos a la población, si en algún momento se cayeron durante su infancia, creo que el 100% va a decir que sí. Pero no significa que todos van a tener una lesión cerebral. Estos traumas craneanos leves no nos deben de dar mucha, eh, preocupar demasiado, sino aquellos que han tenido pérdida de conciencia, y es importante el tiempo que quedaron con pérdida de conciencia. Cuanto más tiempo, eh, algunos consideran 15 minutos, o más, han tenido pérdida de conciencia, hay más riesgo de tener lesión cerebral que conlleve posteriormente a la aparición de crisis de epilepsia. El antecedente familiar también es importante. ¿Tienen familiares que sufran o han sufrido de epilepsia? En esta pregunta también debemos de ser cautos, saber preguntar, ya, y no dejarnos llevar por la primera respuesta. Usualmente hay un temor, eh, un temor social a decir, sí, mi papá tuvo epilepsia o mi hermano tuvo epilepsia. Entonces niegan ese antecedente de primera mano, ya, por el temor social. Entonces hay que ser cautos para obtener la información adecuada, y también dejarle la pregunta para la próxima cita. Bueno, de repente no les han dicho, ustedes no le han preguntado, eh, averigüen bien, ya, con mucha delicadeza con sus familiares, y que hay alguien que ha sufrido de estos problemas. Entonces, dejamos la pregunta allí, ya, para la próxima cita poder, o la próxima vez que se le interroga al familiar o al paciente, corroborar que no existen antecedentes familiares, o sí habían, ¿no? Y de primera mano dijeron que no. ¿Existe una condición médica o quirúrgica predisponente a tener crisis? Ojo, esto nos habla de la crisis sintomática. Se llama crisis sintomática aquella relacionada con una condición médica o quirúrgica, y esta puede ser por condiciones médicas o quirúrgicas del sistema nervioso central, o condiciones médicas o quirúrgicas extrasistema nervioso central, pero que alteran la función cerebral, pudiendo llevar a una crisis.
pensar, si no es una crisis epiléptica, ¿qué puede ser? Y esta pregunta nos lleva a buscar el diagnóstico diferencial. Si no es una crisis epiléptica, ¿qué es? Y aquí viene alguna de las posibles diagnósticos diferenciales. El síncope o desmayo tiene unas características propias, episodios psicógenos, las pseudocrisis o pseudoconvulsiones, los ataques de ira, el síndrome de hiperventilación en los pacientes ansiosos, migrañas principalmente con aura, los ataques isquémicos transitorios, la hipoglicemia, narcolepsia como un trastorno del sueño, las distonías y el uso de ciertas drogas. Entonces, debemos siempre pensar si es que no fuera crisis epiléptica que pudiera ser y hacer el interrogatorio y el examen del paciente para descartar estas posibilidades diagnósticas. Bueno, entonces hemos descartado esas otras posibilidades diagnósticas, nos quedamos que ese paciente sí ha tenido una crisis epiléptica, ya la hemos clasificado en que es una crisis de inicio focal, una crisis de inicio generalizado o una crisis que no podemos saber si fue de inicio focal o de inicio generalizado. Nos quedan dudas. Entonces, ¿qué exámenes debo solicitarle a este paciente que vino porque tuvo una crisis epiléptica? El examen que nos ayuda bastante y usualmente se pide en primer lugar es el electroencefalograma, que puede ser convencional, que dura entre 20 a 30 minutos, usualmente lo que eh, se debe hacer es 30 minutos, el prolongado que dura 1 hora o más, el video electroencefalograma que es el electroencefalograma con un video que van ahí bien este, relacionando cualquier actividad del paciente con cambios en el electroencefalograma y el holter de electroencefalograma, que es un electroencefalograma que es portátil, que lo lleva con eh, eh, con una especie de gorro donde están sujetos los electrodos y el paciente está 24 horas con este aparato monitorizando la actividad cerebral. Dentro de las neuroimágenes, lo ideal es una resonancia magnética y lo que se sugiere es que sea una resonancia magnética con un resonador por lo menos de 3 teslas, eh, que nos permita ver alteraciones eh, estructurales bastante pequeñas. Y el estudio genético que no se hace a todos los pacientes y que eh, está seleccionándose de acuerdo a lo que nosotros vamos a encontrar más adelante. En muchos sitios, pues, se pide ambos, electroencefalograma y resonancia magnética en conjunto. Eh, puede hacerse primero el electroencefalograma, en el cual nos puede dar un indicio de dónde puede estar un foco epileptógeno, un foco paroxismal, que nos permita leer con mayor detenimiento y mayor acuciosidad y dirigiéndonos a la zona específica en las neuroimágenes. La tomografía usualmente se utiliza en la emergencia, puesto que es la neuroimagen que se puede obtener
con más rapidez, más pronto en la emergencia, pero y nos permite buscar algunas alteraciones relacionadas con la crisis epiléptica. Sin embargo, no es tan sensible para algunas alteraciones como es la resonancia magnética. En la emergencia se puede usar para cosas, por ejemplo, un tumor, una malformación arteriovenosa, una eh, hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, ya que nos dé crisis, un SB, ya, isquémico, por ejemplo, los cardioemboltos que tienen más tendencia a hacer crisis epiléptica. Entonces, la tomografía no sirve, pero idealmente es tener una resonancia de buena resolución de 3T. ¿Para qué nos sirve el electroencefalograma? Nuestro diagnóstico de crisis lo hemos hecho semiológicamente y el electroencefalograma nos sirve para corroborar esta actividad normal que le hemos diagnosticado desde el punto de vista semiológico. Es decir, confirmamos la actividad eléctrica cerebral anormal en un paciente que estamos sospechando que tiene una crisis epiléptica. En algunos casos nos permite mejor la clasificación del tipo de epilepsia o de crisis epiléptica. Por ejemplo, nos cuenta el paciente, no tenemos muchos datos de cómo comenzó la crisis, pero en el electroencefalograma vemos de que hay una zona que comienza a descargar anormalmente y rápidamente, en cuestión de 1 o 2 segundos, inmediatamente la descarga se hace generalizada. Entonces, esto que pudo haber sido catalogado como un inicio generalizado, el electroencefalograma nos está indicando que hubo una zona donde comenzó la crisis que rápidamente generalizó, que no permitió semiológicamente diferenciarlo. En este caso, sí nos ayuda a diferenciar de si es un inicio focal o un inicio generalizado. Y en algunos tipos de epilepsia, ya no de crisis epiléptica, como vamos a ver adelante, las características de la actividad anormal son muy específicas para cierto tipo de epilepsia. Y si es de inicio focal, nos permite la ubicación del foco epiléptico. Y esta ubicación del foco epiléptico nos permite a su vez tener una mejor interpretación de las neuroimágenes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene un inicio en el electroencefalograma de actividad anormal en la región parietal derecha y en las neuroimágenes veo una lesión isquémica en la región frontal izquierda. Entonces, no hay una correlación entre dónde está la actividad eléctrica anormal que le llevó a la crisis al paciente con la neuroimagen. Es decir, esa lesión frontal no es muy probablemente el que le produce las crisis epilépticas. Y debemos de enfocarnos en el análisis de las neuroimágenes en la zona en donde, desde el punto de vista electroencefalográfico, hubo el inicio de la crisis, es decir, el foco epiléptico. Entonces, fíjense que es importante hacer una correlación entre la crisis desde el punto de vista semiológico, la actividad eléctrica anormal en el electroencefalograma y las posibles lesiones que
que tenga el paciente en las neuroimágenes. Entonces, ojo que las alteraciones eléctricas que pueden haber en el electroencefalograma deben corresponderse con el cuadro clínico, lo que les está diciendo, una correlación entre lo que es la crisis desde el punto de vista semiológico y lo que encontramos en el electroencefalograma. Manda la parte semiológica. Un paciente que en ese momento no tiene crisis, la mitad de pacientes pueden tener un electroencefalograma normal cuando se le hace en el periodo intercrítico, es decir, cuando no está en crisis epiléptica, y eso no descarta de que el paciente tenga realmente una crisis epiléptica. Bien, ok. Entonces, el valor predictivo negativo del electroencefalograma es pobre, pero si nosotros tenemos un electroencefalograma intercrítico anormal y correlaciona con la semiología de la crisis, entonces este electroencefalograma no sirve, tiene un valor predictivo positivo eh, alto. La toma de hasta 4 registros convencionales, esos de 25 a 30 minutos, incrementa la sensibilidad del 50 al 90%. Es decir, si después de 4 registros convencionales no encontramos, la probabilidad de que sea crisis epiléptica baja bastante. No se excluye, ¿por qué? Porque el electroencefalograma puede ver, entre comillas, la actividad eléctrica normal de la superficie del cerebro, ¿ya? Donde están los electrodos, más algunas partes de la corteza están en zonas más profundas en las cuales no, si allí está el inicio de su crisis, no lo capta el electroencefalograma. Se puede, si nuestra sospecha sigue siendo alta, es mejor hacer un electroencefalograma prolongado, 1 a 2 horas, donde tenemos más probabilidad de encontrar la actividad normal, o el video electroencefalograma o el póster de electroencefalograma. La resonancia magnética, como les había mencionado, de 3 Tesla, que es el que tiene una mejor resolución. La tomografía cerebral tiene poca sensibilidad para lesiones epileptógenas, algunas lesiones, y si nosotros, no se ha hecho, pero si nosotros buscamos a todos los pacientes que llegaron a la emergencia por una crisis epiléptica o convulsión, y eh, le sacaron tomografía, que es lo primero que se hace en nuestro hospital, no se hace electroencefalograma en ese momento, eh, me parece que en un 70, 80 o tal vez más por ciento, la tomografía sale entre comillas normal. Entonces, el que sea normal no nos excluye que sea una crisis epiléptica. Ojo, tampoco. Eh, no, el paciente viene en una crisis, dice tomografía normal, entonces no tiene crisis epiléptica, eso es una falsedad. Su valor es bajo a comparación de la resonancia, es la neuroimagen de elección, que no la tenemos obviamente como emergencia, ¿ya? Pero es importante dentro de los estudios que se hacen a los pacientes. ¿Qué otros exámenes debo solicitar? Esto está de acuerdo al contexto clínico del paciente. Hemos hecho una buena historia, no solamente de la semiología y la crisis y de los factores de riesgo para tener crisis, sino debemos de excluir otras posibilidades diagnósticas. Por ejemplo, si le pedimos glucosa es para poder
descartar la hipoglicemia como diagnóstico diferencial. Urea creatinina para una encefalopatía metabólica, electrolitos idénticos, igual gases arteriales, perfil hepático y análisis toxicológico. Todo esto para alejarnos la posibilidad de lo que se denominan las crisis sintomáticas, ¿ya? O crisis provocadas de algunos autores, que no tienen que ver con crisis epilépticas relacionadas con epilepsia. Muy bien, seguimos. Entonces, ya hemos hecho nuestro diagnóstico de crisis epiléptica. Le pedimos electroencefalograma, imágenes, laboratorio y otros de acuerdo al contexto clínico del paciente. Y con eso, sumado allá nuestra semiología y hemos descartado otras posibilidades diagnósticas, podemos llegar a hacer un diagnóstico de epilepsia. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Es en realidad, es epilepsia lo que tiene mi paciente? Y para esto necesitamos saber cuál es el concepto o la definición de epilepsia. Hay dos definiciones. La definición conceptual, que es muy académica, alteración cerebral caracterizada por una predisposición duradera de generar crisis epilépticas y a sus consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. La definición de epilepsia requiere la ocurrencia de al menos un ataque epiléptico de una crisis epiléptica. Entonces, esa es la definición conceptual, pero que no nos ayuda en la práctica. Entonces, existe una definición operacional o práctica, yeah, en la cual consideramos que un paciente tiene epilepsia en cualquiera de estos tres casos. Primero, al menos dos crisis epilépticas no provocadas, yeah, es decir, aquellas que son por intoxicación aguda por una droga, por ejemplo, ¿ya? O en un paciente que hizo hipoglicemia, y esas son las crisis epilépticas provocadas. Deben ser crisis epilépticas no provocadas o pueden ser crisis epilépticas reflejas, ¿ok? Ocurridas en un lapso mayor de 24 horas entre ambas crisis, ¿ok? Es un paciente que tiene una crisis y a la semana tiene otra crisis, y si esa crisis tiene mucha similitud semiológica con la primera, ese paciente le puede diagnosticar como epilepsia. Y aquí viene lo que les había mencionado cuando hacíamos la semiología de la crisis y una pregunta importante cuando queríamos saber si había un preictal o un aura epiléptica. El paciente puede haber tenido auras, es decir, crisis focales sin llegar a hacerse generalizadas, previas a la crisis que sí generalizó. Entonces el paciente no le dio importancia a eso porque no convulsionó, no se cayó al suelo, lo pasó como algo eh, que no le dio mayor importancia, pero cuando nosotros le preguntamos y nos dice, sí, de verdad que yo esa sensación de náusea y de angustia las tuve ya un par de veces. La primera vez hace unos 3 meses atrás. Entonces, ese paciente ya ha tenido 3 crisis, 2 focales y una focal que llegó a generalizarse. Entonces, ese paciente que supuestamente fue por una primera crisis, porque considero que era la primera la que generalizó, no era una primera crisis, era la tercera crisis, pero que en esta vez sí generalizó. Entonces, este paciente sí lo podemos considerar que tiene epilepsia.
Una crisis epiléptica no provocada, o puede ser una crisis epiléptica refleja, ¿ya? Y que tenga un riesgo similar de recurrencia al de dos crisis, ¿ya? En un lapso de 10 años. Un paciente con una verdadera primera crisis, el riesgo de volver a tener una crisis desde el punto de vista epidemiológico es alrededor del 40%. Cuando tienen dos crisis, el riesgo llega al 76%, casi se duplica. Y si tiene tres crisis, el riesgo que llega casi al 80%. ¿Sí? Y por último, aquel que tiene un diagnóstico de un síndrome epiléptico, es decir, tiene con una sola crisis, pero que tiene las características de edad, de sexo, de tipo de crisis y electroencefalograma que nos dice que este es un síndrome epiléptico, por ejemplo, la crisis de ausencia infantiles, es un síndrome epiléptico, entonces este paciente tiene epilepsia. ¿Ok? Entonces son tres eh, criterios en los cuales podemos tomar cualquiera de ellos para hacer el diagnóstico epiléptico. Y este diagnóstico tiene una connotación social importante por el, el estigma que tiene todavía esa enfermedad en la sociedad. Entonces nadie quiere ser diagnosticado de epilepsia. Entonces, usualmente cuando tú le dices al paciente o al familiar, al papá, a la mamá del paciente de que tiene epilepsia, ellos lo niegan. No, eso no es epilepsia, doctor. No, si solamente fue una vez, si solamente fueron dos vecesitas. eh, Y probablemente busquen otro médico que les diga lo que ellos quieren escuchar. eh, Pero hay que ser bien cautos en el diagnóstico. Bien. Y por otra parte, también hacer información que le quite ese pensamiento estigmatizante que hay sobre la epilepsia. Eh, Usualmente yo les digo, mire, ¿sabe cosa? La epilepsia es una enfermedad bastante frecuente. Hay médicos que sufren de esto, hay eh, muchos empresarios exitosos que tienen este problema, se tratan y van muy bien. Aquí el asunto del pronóstico de su crisis está relacionado con otros factores, como son alteraciones estructurales en el cerebro, eh, anormalidades neurológicas al examen, los antecedentes, por ejemplo, de trauma encefalocraniano severo, una meningitis de niño, una malformación cerebral desde niño, etcétera, que hace que el pronóstico sea distinto al que tienen otros pacientes. No todos los pacientes con epilepsia tienen el mismo pronóstico de vida, ¿no? Desde el punto de vista social. Entonces, ya hicimos nuestro diagnóstico de epilepsia, siguiendo los criterios que les he mencionado. Entonces decimos, este paciente tiene epilepsia, bien, y podemos, en algunos casos, no en todos, podemos llegar a hacer un diagnóstico de síndrome epiléptico. Aquí en líneas punteadas he puesto, ¿no? De que el tratamiento del paciente no necesariamente debe esperar a que nosotros hagamos un diagnóstico de síndrome epiléptico.
Desde que ya hemos descartado que no es crisis epiléptica y hemos hecho el diagnóstico de crisis epiléptica, podemos, de acuerdo al riesgo de recurrencia, iniciar el tratamiento del paciente. Continuarlo mientras hacemos nuestros exámenes para hacer nuestro diagnóstico de epilepsia y es donde usualmente comenzamos el tratamiento. Y si llegamos al síndrome, podemos tener un diagnóstico más fino, más preciso y que también nos habla sobre el pronóstico de su enfermedad. Entonces, hemos hecho el diagnóstico de tipo de crisis, hemos hecho el diagnóstico de tipo de epilepsia, de epilepsia y después decimos, es focal, es generalizado, es combinado generalizado focal o de inicio o es desconocido. Esos son los tipos de epilepsia, como ven, se parece mucho al diagnóstico de crisis. Lo único que diferencia es que hemos constatado que son crisis epilépticas, que tiene varias crisis epilépticas o tiene un riesgo alto de tener más crisis. Entonces ya le hemos hecho el diagnóstico de epilepsia y es decir, de recurrencia de las crisis y las dividimos muy parecido a lo que era el tipo de crisis. Y en algunos casos podemos hacer el diagnóstico de síndrome epiléptico. Las etiologías, siempre debemos de irnos buscando eso de acá. Estructurales, alteraciones en la formación del cerebro, por ejemplo, lo podemos ver con la resonancia, genéticas, esto con estudio genético, infecciosos, la historia del paciente, algunas alteraciones características en las neuroimágenes, por ejemplo, el paciente con TORS, una enfermedad en la gestación, eh, que puede producir lesiones corticales que se ven en las imágenes, metabólico, para eso necesitamos los exámenes laboratorio inmunes o inmunológicos y de origen o etiología desconocida. Siempre debemos de buscar la comorbilidad. ¿Qué otras problemas tiene el paciente para poder hacer un diagnóstico en el cual podamos elegir el tratamiento de este paciente, no solamente enfocados en el tipo de crisis, en la etiología, sino también en las comorbilidades que puede tener el paciente? Entonces, podemos hacer el diagnóstico de síndromes epilépticos. ¿Y qué son síndromes epilépticos? Son un conjunto de características clínicas y de electroencefalograma y generalmente apoyadas por hallazgos etiológicos específicos, que pueden ser estructurales, genéticos, metabólicos, inmunes o infecciosos, y ya, que en conjunto son unas características particulares que dan origen a este síndrome. Entonces, el diagnóstico de un síndrome que ya son conocidos nos da una implicancia pronóstica y terapéutica. Es decir, si nosotros llegamos al diagnóstico de un síndrome epiléptico, tenemos una mejor visión de cómo tratarlo y cuál es el pronóstico de este paciente, el pronóstico de mejoría, el pronóstico de desarrollo neurológico, etc. Entonces, se ha dividido teniendo dos criterios los síndromes epilépticos. El primero que se utilizaba desde antes era la edad de inicio. Hay síndromes epilépticos neonatales e infantiles de lactancia, los síndromes epilépticos de la infancia. Aquí inicialmente se puso los de la adolescencia y edad adulta,
pero se retiró y después los de edad de inicio variable. Se retiró porque se puso esta categoría de epilepsias generalizadas idiopáticas, que la mayoría de ellas son de inicio en la adolescencia o en el adulto joven. Entonces, se quitó que inicialmente había una categoría de edad de inicio de la adolescencia y adultez y se reclasificó poniendo epilepsias generalizadas idiopáticas. Y el otro criterio que se utilizó es si son de inicio focal y o generalizado, y las que son de inicio generalizado. Y después aquí un grupo en el cual están los síndromes de encefalopatía y epilepsia, bien, o con deterioro neurológico progresivo, en los cuales hay crisis epilépticas y el paciente tiene un deterioro neurológico que es progresivo. Son las encefalopatías eh, eh, progresivas. Y así, por ejemplo, tenemos este cuadrito en el cual está uno de los criterios, el segundo de los criterios y algunos ejemplos de estos eh, síndromes epilépticos. Y aquí están las epilepsias generalizadas idiopáticas, en las cuales está la epilepsia ausencia de la infancia, epilepsia ausencia juvenil, la epilepsia mioclónica juvenil, la epilepsia con crisis tónico-clónica generalizada sola. ¿Ok? Entonces, más o menos esa es la clasificación. Estos son solamente algunos ejemplos, no quiere decir que son todos los síndromes epilépticos que existen. ¿Ok? No quiero ahondar más, hay muchos que son infrecuentes en nuestro medio o no podemos llegar a ese diagnóstico porque no tenemos, en este caso, los exámenes de ayuda diagnóstica necesarios, ¿no? Ejemplos de síndromes epilépticos. Tenemos el síndrome de West. Es un síndrome que está usualmente es antes del año de edad, entre los 3 a 7 meses, incidencia de 1.6 a 4.3 por 10.000 nacidos vivos. Puede ser criptogénica, es decir, sin una causa aparente, o sintomática, es decir, que está relacionada con alguna lesión cerebral conocida. Lo más frecuente en nuestro medio es la hipoxia neonatal o la hipoxia recién nacido y las meningoencefalitis, tanto en el periodo recién nacido o como en la lactancia. Características de este síndrome: espasmos como crisis epilépticas, ipsarritmia como característica electroencefalográfica y un retraso psicomotor como característica neurológica. Los espasmos comprometen el músculo del cuello, tronco y la raíz de las extremidades. Frecuente llanto posterior al ataque, que son breves, pueden ser en flexión, extensión o mixto. Un paciente puede tener varios tipos de espasmos. Los espasmos que son asimétricos o asociados a signos neurológicos nos hablan de que eso no es criptogénico, sino sintomático. Frecuente en la somnolencia, es decir, en el paso desde el estado de vigilia al estado de sueño, que es al momento en que se van a dormir o en el momento del despertar. Atípicos y poco frecuentes al inicio, lo que hace que se demore un poco en hacer el diagnóstico. La ipsarritmia es la característica del electroencefalograma, en el cual es un electroencefalograma caótico, eh, eh, es muchas veces asimétrico, no es
El ritmo de base es totalmente irregular eh, y característicamente puede haber varios focos en donde se encuentran las descargas epileptogénicas. Y acá tenemos un electroencefalograma con Ipsarrilli. El síndrome de Lennox-Gastaut es otro síndrome de la infancia, en este caso, que pueden haber múltiples tipos de crisis, y el electroencefalograma es un patrón punta onda lenta, que es el patrón que vemos acá, punta onda lenta, que es lo que nos lleva a hacer el- el diagnóstico electroencefalográfico de una lesión paroxismal, ¿ya? Ligero predominio femenino, 1 a 10% de epilepsias infantiles, inicio de entre 1 a 7 años, picos entre 3 a 5 años, un tercio son criptogénicas o idiopáticas, mientras que 2 tercios son sintomáticas, que están relacionados con alteraciones en la formación del sistema nervioso, lo que llamamos las disgenesias cerebrales, esclerosis tuberosa y encefalopatía hipóxico isquémica. Eh, eh, Casi hasta la mitad de los pacientes han tenido un síndrome de West antes que es un problema, un síndrome antes del primer año. Esto es después del primer año. Las crisis pueden ser tónicas, pueden ser ausencias atípicas, que su inicio y final es progresivo, a diferencia de las ausencias típicas que su inicio y final son bruscos, agudos. Ya. Crisis mioclónicas y atónicas es algo también que podemos ver, principalmente drop attacks, es decir, crisis atónica en la cual pierde el tono de todo el cuerpo y cae el paciente, son los ataques de caída. Y el electroencefalograma está en las puntas ondas generalizadas en el paciente en el síndrome de Lennox-Gastaut. Y por último, que muy probablemente la vayan a ver ustedes, se puede ver se ve en atención primaria, en la cual el paciente tiene descarga sincrónica bilateral de punta onda y lo característico es que es a 3 Hz, de inicio y final abrupto, al igual que la crisis, que son crisis de ausencia de inicio y final abrupto. Ojo que el desarrollo de las crisis clínicas y electroencefalográficas se puede eh, provocar por hiperventilación y es algo que podemos hacer para corroborar nuestro diagnóstico. Eh, Estos pacientes en una proporción que va entre 30, alrededor del 30%, posteriormente, cuando llegan a la adolescencia, pueden aparecer crisis generalizadas. Tienen una buena respuesta al tratamiento y un buen pronóstico en la mayoría. Y este es el electroencefalograma típico de punta onda. Cada línea gruesa nos delimita un segundo y aquí vemos que en cada segundo hay 3 puntas ondas, quiere decir que es una crisis de eh, punta onda lenta de 3 Hz, 3 puntas ondas por segundo. Bueno, ya tenemos, en algunos casos podemos llegar al diagnóstico de síndrome epiléptico, en algunos pacientes sí llegamos a hacer el diagnóstico de epilepsia, pero tenemos todavía el paciente que tiene una verdadera primera crisis, decimos en él. Si tenemos el diagnóstico de síndrome epiléptica, es necesario iniciar tratamiento. Tenemos el diagnóstico de epilepsia y podemos clasificarla en buena hora.
también requiere tratamiento. Entonces, el asunto es en ese paciente que tiene una verdadera primera crisis, ¿ya? Y no podemos decir todavía que tenga epilepsia. ¿E iniciamos o no iniciamos tratamiento específico con drogas antiepilépticas o anticonvulsivantes? Entonces, se considera iniciar tratamiento en aquel paciente que tiene una sola crisis, pero que tiene un riesgo incrementado más del 40%, en este caso más del 60%, de tener una nueva crisis. ¿Cómo? Esto es posible si es que el paciente tiene un electroencefalograma anormal, una neuroimagen anormal o un examen neurológico anormal. Pero es importante que estos hallazgos electroencefalográficos, neuroimágenes o el examen neurológico correlacionen con esa primera crisis desde el punto de vista semiológico. ¿Con qué medicamento debo iniciar mi tratamiento? Aquí el arte del tratamiento requiere un conocimiento total del paciente. Primero, el tipo de crisis epiléptica o síndrome epiléptico si hemos llegado a ese diagnóstico. Y estos tres puntos que están en otro color están relacionados con el conocimiento que tenemos de la farmacología de los medicamentos antiepilépticos, el espectro de acción de estos medicamentos, los efectos adversos y propiedades farmacológicas, vida media, unión a proteínas, interacciones medicamentosas, entre otros. Entonces, es necesario que nosotros sepamos bien eh, estas características de los antiepilépticos para poder eh, indicarlo. Y existen pues una buena cantidad de antiepilépticos y a veces sí, no conocemos todos, pero como es un antiepiléptico nuevo, ya pues supuestamente mejor, entonces se le receta sin haber conocido bien las características de este medicamento. Entonces, nuestra selección de antiepiléptico debe ser de acuerdo al tipo de crisis o síndrome y a la farmacología del medicamento. Si no conocemos la farmacología del medicamento, de un medicamento X, es preferible no usarlo. Otros que tienen relación, otros factores para elección de medicamento está el sexo y edad del paciente, ya el estado fisiológico del paciente, por ejemplo, está gestando o no, está dando el lactar, enfermedades concomitantes, renales, hepáticas principalmente, diabetes, costos y accesibilidad. Estos medicamentos son para un tratamiento a largo plazo. Entonces debemos de saber que este paciente va a poder cumplir el tratamiento a largo plazo. Eh, si nosotros le damos un medicamento que puede ser muy bueno, pero que excede la economía del paciente, lo va a usar de repente una semana, un mes, tal vez 2 meses, y después definitivamente lo va a dejar. El otro es un problema de accesibilidad. En algunas zonas de nuestra región no llegan ciertos medicamentos, solamente los más antiguos y también los más usados. Ya. Entonces, no le vamos a poder indicar un medicamento que no lo pueda obtener.
que necesite hacer malabares para obtenerlo, ¿no? Y también sobre la actitud del paciente ante la enfermedad y el tratamiento. Eso es importante porque en la presión social es importante. Y aquí, pues, como le digo a los pacientes, cuando una persona enferma, todo el mundo se vuelve médico. Todo el mundo tiene la solución a los problemas, ¿no? Y, y dicen, no, ¿para qué vas a tomar esa medicación? Te va a hacer daño a tu hígado, ¿no? Mejor toma esta hierba, esta combinación de hierbas, ah, o he escuchado en realidad eh, remedios, entre comillas, tan inusuales como darle de tomar sangre de buey, sangre de, ¿cómo se llama esto? Gallinazo, etcétera. Entonces, ojo, porque las creencias del paciente van a influir bastante en el cumplimiento del tratamiento. Entonces debemos de saber la farmacología de los diferentes medicamentos antiepilépticos que tiene y una de las cosas importantes, no la única, es saber el mecanismo de acción que tiene. Los primeros medicamentos tenían un solo mecanismo de acción y conforme aparecieron nuevos medicamentos antiepilépticos, se consiguieron antiepilépticos que tenían más de un mecanismo de acción, lo que hacía que su espectro de tratamiento de diversos tipos de crisis o de epilepsias o síndromes epilépticos sea más amplio. En general, una de las cosas que debemos de hacer es saber cómo actúa nuestro medicamento, entre otras características farmacológicas de ellos. Como son una buena cantidad, yo les recomiendo eh, saber de los medicamentos que existen en donde están ejerciendo su actividad médica, ya, eh, saber bien la farmacología de estos medicamentos, que son los que van a poder usar, ¿no? Porque de nada vale, por ejemplo, que yo me aprenda mm, la farmacología del perampanel y esto no hay en el Perú, o recién ha llegado, o del levetiracetam, ya que es un medicamento muy bueno, pero que el costo a veces hace de que el paciente no lo vaya a poder solventar o que en donde estoy trabajando no llegan este medicamento. Entonces yo sé que este medicamento puede ser bueno para el paciente, puede ser lo que debería de elegir, pero no hay. Entonces, eh, sin embargo, por ejemplo, puedo tener carbamazepina y entonces eso existe en muchos centros de salud. Y entonces yo debo de conocer muy bien la farmacología de los medicamentos que existen en donde yo estoy ejerciendo como médico. Acá un esquema de los mecanismos de acción por los cuales lo que hace es tratar de mejorar la inhibición de la actividad neuronal, ah, o disminuir la actividad neuronal en diferentes sitios, ¿no? En los receptores, por ejemplo, del glutamato, el NMDA, el AMPA, ya y la liberación del glutamato, ok. Ya, por ejemplo, los canales de calcio necesarios para que las vesículas sinápticas puedan acercarse a la membrana presináptica y liberar el neurotransmisor, y así, etcétera, etcétera. Entonces, esto de acá es importante, necesario
saber la farmacología de los medicamentos que vamos a usar. Esto es un esquema bastante antiguo, en el cual vemos, estuve revisando Cochrane, en el cual también hace una revisión algo parecida, pero no con este tipo de esquema, pero tiene más o menos lo mismo. Una crisis recientemente diagnosticada. Ojo, que acá le ponen ese término porque una crisis recientemente diagnosticada no necesariamente significa primera crisis, como les había mencionado. ¿Ya? Entonces, una crisis recientemente diagnosticada, debemos saber si esta crisis es una crisis aguda sintomática, es decir, relacionada con un estado agudo de enfermedad, hipoglicemia, hiponatremia, hipercalcemia, cetoacidosis diabética, etcétera, que obviamente ese estado agudo de enfermedad lo mejoramos y esto no es epilepsia, ¿ok? Bien. Y las crisis no provocadas y las crisis reflejas vienen a ser un tercio de las crisis según este estudio, ¿no? Aquí está la diferencia. Esta crisis no provocada de reciente diagnóstico puede ser efectivamente una primera crisis. ¿Ya? Pero si nosotros hemos hecho una buena anamnesis, vamos a darnos cuenta de que este paciente ya tuvo unas crisis leves o suaves, como le dicen ellos, que no le tomaron importancia y que ya las habían tenido previamente. Entonces, muchos pacientes que fueron con una primera crisis, diagnosticados con una crisis reciente, ya habían tenido unas crisis previas. Entonces, obviamente, esto es el diagnóstico de epilepsia con buena probabilidad de recurrencia y necesitan tratamiento. Una primera crisis no provocada, una real primera crisis no provocada, una no recurrencia en un 2/3 de paciente y una recurrencia en un 30 a 40% de pacientes. ¿Ok? Entonces, hice mi historia y examen clínico, pedí los exámenes laboratorio, hice diagnóstico y clasificación. Epilepsia de primera crisis epiléptica o de un síndrome epiléptico, ¿ok? Hasta donde haya podido llegar e inicio mi tratamiento. Y aquí dividimos si es de inicio focal o de inicio generalizado. De inicio focal o de inicio puede ser con o sin alteración de la conciencia. Los fármacos de primera generación y aún en primera línea en nuestro medio, que es lo que podemos encontrar, están las carbamazepina, la fenitoína y el ácido valproico. Es lo que tenemos más a la mano. No necesariamente son fármacos de primera elección, ya, pero sí es lo que más frecuentemente vamos a encontrar en cualquier parte del Perú. Ya. Entonces, lo que están a este nivel son los fármacos que podemos usar, que los vamos a encontrar la mayoría de las veces en nuestro medio, a excepción de la etosuximida que no encontramos en el Perú, pero que se puede utilizar el ácido valproico. Entonces tenemos las crisis focales con o sin alteración de la conciencia, los fármacos que podemos usar, las crisis generalizadas, tónico-clónico generalizadas, las ausencias, las crisis mioclónicas, las crisis atónicas, tónicas o atónicas, los espasmos infantiles. Entonces ahí tenemos la elección. Como ven, podemos iniciar el tratamiento con lo que está en esa primera línea, pero si no lo encontramos, como la etosuximida o el ACTH en el espasmo infantil, tenemos otros fármacos que también
es frecuente encontrarlos en cualquier parte del Perú, ya, e iniciar el tratamiento. Por lo tanto, es importante saber la farmacología de estos fármacos. Después tenemos los de segunda y tercera generación, que son fármacos muy interesantes, muy buenos, pero que tenemos que valorar también los costos, la accesibilidad para el tratamiento a largo plazo. Otro tema importante dentro del tratamiento es cuántos medicamentos yo debo usar para controlar la crisis. Y aquí tenemos un cuadrito también interesante. La tendencia y lo que se recomienda a nivel internacional es la monoterapia, es decir, un medicamento. Elijo bien mi medicamento teniendo en cuenta todos esos factores que les he mencionado e inicio mi monoterapia. Usualmente el medicamento demora entre 5 a 7 días para llegar a los niveles óptimos a nivel del sistema nervioso central, ya, en promedio, ya. De tal manera de que eso debemos de tenerlo en cuenta en el momento en que valoramos la eficacia de este medicamento. ¿Por qué? Porque a veces comienzan el tratamiento con un buen medicamento accesible, tanto desde el punto de vista económico como de encontrarlo en las farmacias, eh, y pasan 2, 3 días de estar tomando este tratamiento, recibiendo esta medicación, y tiene una crisis el paciente. Entonces, el paciente y el familiar se preocupa, dicen, ese medicamento no sirve, ya. Y o acuden nuevamente con ustedes o buscan otro médico pensando de que le han recetado mal. ¿Por qué? Porque no se le ha explicado esto que les estoy mencionando. El paciente, que el medicamento necesita un tiempo para llegar a niveles adecuados para inhibir la actividad normal del cerebro. Y entonces eso demora entre 5 a 7 días en promedio. Por lo tanto, si tuvo una crisis al tercer día de tratamiento, no significa necesariamente que ese medicamento no sirve, sino que todavía no ha llegado a los niveles adecuados en el sistema nervioso central. Esto hay que explicarle cuando iniciamos el tratamiento en el paciente, tanto al paciente como al familiar, para que no piense de que les han dado un medicamento que no sirve. Con monoterapia es un 70% de los pacientes controlan sus crisis. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a suponer que ustedes comenzaron con un tratamiento, lo tienen 15 días, mejoró inicialmente un poco, pero sigue teniendo crisis. No, si bien no lo tiene con la misma frecuencia que lo tenía antes, pero todavía sigue teniendo crisis, entonces no está actuando bien. Entonces, ¿qué conducta seguir? Acá vienen dos posibilidades. Una es, si podemos incrementar aún la dosis del medicamento, o cambiar a otro medicamento en monoterapia. Debemos de tener en cuenta desde el punto de vista farmacológico que muchos de estos medicamentos son metabolizados en el hígado y la función hepática individual de cada persona es distinta. Hay quienes metabolizan más rápido los medicamentos, otros que los metabolizan más lento. Los que los metabolizan más rápido hacen de que los niveles bajen más rápido, entonces estos pacientes pueden necesitar una dosis un poco mayor que aquellos que metabolizan más lentamente y mantienen concentraciones adecuadas en el cerebro.
Si tomamos en cuenta ese punto, debemos ser cuidadosos para incrementar la dosis para tratar de controlar al paciente sin que existan efectos secundarios en el paciente por la medicación. Si no obtenemos mejoría, entonces pensar en cambiar. Este cambio no se hace en forma brusca, en el sentido de que le está dando el medicamento A, no le hace efecto a pesar de que yo le he dado las dosis máximas sin efectos secundarios y permitidas, y le digo a ella, bueno, deja de tomar esto y comienzas a tomar el medicamento B. Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque al cortar este primer medicamento, estoy bajando sus concentraciones en el sistema nervioso, ¿ya? Y dejan de protegerlo al paciente, una protección parcial que no me llevó a hacer controlar bien la crisis, pero le protegía de alguna manera. Baja y este otro medicamento todavía demora entre 5 a 7 días para llegar a concentraciones adecuadas. Entonces, ¿qué sucede? En ese lapso de tiempo no tiene protección por el medicamento que estamos retirando y no tiene protección porque recién está llegando a los niveles adecuados el otro medicamento que estamos ingresando. Y el paciente termina haciendo crisis o hasta un estado epiléptico. Entonces, el retiro de la dosis o el retiro de la medicación se hace en forma gradual, ¿ya? Y también ingresando el otro medicamento. Entonces, va a llegar un momento en que el paciente va a tomar los dos medicamentos. Uno estamos tratando de que llegue a sus niveles adecuados y el otro lo estamos retirando progresivamente para que no exista un vacío en la protección del paciente. Entonces, eso es la monoterapia, que es lo que se trata de hacer con el paciente. Entonces, no es de que ya un medicamento no lo controla bien, inmediatamente le sumo otro medicamento. No, todavía tengo la opción de cambiar en monoterapia a otro tratamiento, a otro medicamento. Si a pesar de esto tengo un control insatisfactorio, entonces recién viene la politerapia, que es 2 a 3 medicamentos. Es muy excepcional, muy raro necesitar más de 3 medicamentos. Y esta politerapia no es de que yo agarro y también, como he visto, de que ponen un medicamento, sigue teniendo crisis a las 24 o 48 horas, le ponen otro medicamento, sigue teniendo crisis y le ponen otro medicamento. Entonces, en menos de una semana ya le han dado 3 drogas antiepilépticas al paciente y ninguno de ellos llegó a sus niveles adecuados en el sistema nervioso. ¿Qué es lo que estamos provocando? Eh, la interacción que es muy frecuente entre estos medicamentos y otros que puede estar recibiendo el paciente, no para la epilepsia, sino para otra patología, ¿ya? Y si no sabemos escoger el medicamento, este, eh, más estamos sumando eh, efectos secundarios e interacciones que beneficios para el paciente. Cuando utilizamos politerapia debemos usar medicamentos que tienen diferente mecanismo de acción, no el mismo mecanismo de acción, ¿ya? O usar medicamentos que tengan más de un mecanismo de acción. Con esta politerapia se controlan acerca de un 15%, es decir, los que están con monoterapia más los que reciben 2 o 3 medicamentos, ya tenemos un control aceptable en un 85% del paciente.
No necesitamos hacer malabares con politerapia. Sin embargo, hay pacientes que tienen un control insatisfactorio. Igual como les mencioné en monoterapia, aquí tenemos que ir buscando si uno de los dos medicamentos que utilizo, o si había un primer medicamento que le controlaba parcialmente, le agrego un segundo medicamento que no me sumó mejoría en el paciente, entonces ese medicamento lo voy a retirar gradualmente y le cambio por otro medicamento. No le estoy agregando un tercero, sino le estoy cambiando el segundo que agregué por otro nuevo, viendo el mecanismo de acción, efectos colaterales, etcétera, etcétera, y veo, ¿no? Ok. Y después de hacer esto, ya puedo pensar en un tercer medicamento. A pesar de hacer todo esto, el control en algunos pacientes, un 15%, es insatisfactorio, entonces acá la cirugía para los pacientes elegibles, algunas drogas antiepilépticas experimentales o nuevas, de acuerdo a la disponibilidad, y hay hasta un 10% de pacientes que hagan lo que hagas, en realidad no van a controlar satisfactoriamente. Disminuimos el número de crisis, mejoramos en algo la calidad de vida del paciente, pero no lo podemos mantener libre de crisis. Se considera libre de crisis aquel paciente que tiene máximo una crisis por año. Ese es un control satisfactorio. ¿Ok? Muy bien, con esto terminamos nuestra exposición. Espero que la revisen. Es importante y necesario que revisen la farmacología de los medicamentos o drogas antiepilépticas eh, para poder elegir racionalmente el medicamento más adecuado para nuestro paciente. Eh, Les agradezco su atención. Nos estamos viendo en la próxima. Eh, Compartan el video entre los alumnos en general. La información que se da es para estudiantes de medicina, para médicos generales, ya, principalmente no es una información que pueda ser utilizada por personas que no son estudiantes de medicina o médicos, porque pueden interpretar erróneamente lo que se dice aquí. Por lo tanto, a los pacientes, si es que hay personas que no son estudiantes de medicina o médicos, que están viendo este video, es importante que ustedes consulten con su médico. Muchas gracias y espero que esta exposición les haya dado información importante para su día a día como médico. Gracias. No se olviden de dar un like y de suscribirse. Hasta la próxima.